Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí dedicando tiempo personal a formaros, a conocer innovaciones educativas y sobre todo llevárselo a los niños, porque es el objetivo de estas jornadas, que sean unas sesiones prácticas, que cojáis ideas y lo podáis llevar a quien de verdad importa, que es el alumnado que tenemos. Como bien ha dicho, yo soy especialista en el enfoque Reggio Emilia y hoy en concreto os voy a hablar sobre recursos, sobre la mesa de luz, aunque no puedo evitar siempre comenzar las formaciones con unas pinceladas de este enfoque pedagógico, porque no os voy a engañar, la mesa de luz por sí sola no va a conseguir los beneficios de esta pedagogía catalogada como una de las mejores de todo el mundo por la UNESCO. Entonces, hay que saber el trasfondo que hay detrás, esos valores pedagógicos, el cambio que tenemos que hacer los adultos que acompañamos a la infancia para estos recursos que brillen de verdad en las manos de los niños. Como veis, estoy bien acompañada. Aquí tengo una mesa de luz en formato caja que incluye el doble sistema, que incluye luz negra también, que es otra de las herramientas del atelier de luz, pero hoy nos vamos a quedar con la mesa de luz normal. Y también, por otro lado, tengo aquí la mesa de luz interactiva, que es táctil y va cambiando de colores. Os la mostraré hacia el final de la ponencia, que además, para finalizar, tendremos unos 10 o 15 minutos para dudas, para preguntas, porque de verdad que esto se tiene que aplicar de manera correcta y no quiero que os quedéis con ninguna pregunta que tengáis algo que no sepáis cómo hacerlo. Entonces, cualquier cosa de la presentación os lo anotáis y luego podemos charlar y debatir sobre ello, además de mostraros ideas de actividades. Bien, como estáis viendo en el título de la ponencia, las posibilidades para trabajar la mesa de luz es que son infinitas. De verdad, yo os voy a mostrar por áreas o por edades ejemplos, pero es que se puede hacer tantísimo, porque esto es un lienzo en blanco que lo podemos llenar de materiales manipulativos, sensoriales, e incluso aplicar áreas del currículum para segundo ciclo, más bien, porque en el primer ciclo, como veremos, va a ser todo muy sensorial. Trabajaremos el cromatismo también. Bueno, lo importante, nos vamos a poner el foco en los niños, en ver qué intereses tienen y luego se traslada cualquier tema, cualquier momento de desarrollo, cualquier interés lo vamos a poder volcar aquí. ¿Cómo? Pues con las técnicas que os iré contando. Para empezar, siempre en todas las formaciones pongo citas de los pensadores que dan vida a, en este caso, el enfoque de Reggio Emilia. No podemos hacer Reggio o tener una mesa de luz en el aula sin saber quién es Loris Maraguchi o Bea Becci, que son como los personajes que dieron forma a este movimiento pedagógico que lleva décadas y décadas. No es una moda de los años 2000, no. Esto empezó en la Segunda Guerra Mundial, como veremos. Por un lado, ¿por qué la luz? Aquí en estas citas te lo deja muy claro. Bea Becci, que es una atelierista. Hablaremos también qué son los atelieristas allí en Reggio Emilia, que es una figura en el organigrama de las plantillas de los centros educativos, que aquí no tenemos, ojalá algún día se tenga. Bueno, pues dice que la luz fascina, que la luz fija esos conocimientos. ¿Por qué? Porque son herramientas que crean un asombro sin igual, impresionan, impactan, emocionan. Y como sabréis, si tenéis unas pinceladas de neurociencia, sin emoción no hay aprendizaje. Y la segunda cita es de Loris Maraguchi, que es el maestro y filósofo detrás de este enfoque pedagógico, que no es una metodología, a diferencia de Montessori. Y que quede bien claro, la mesa de luz no es Montessori, aunque en todas las navidades llegue el catálogo de Lidl con las mesas de luz Montessori, no mezclemos pedagogías porque cada una tiene sus materiales y sus formas de trabajar diferenciadas, aunque hay algún punto en común, claro. Pero bueno, por eso siempre quiero asentar bien de dónde viene esto de la mesa de luz, porque hay muchísima confusión y mitos alrededor de ella. Bueno, como os decía, Loris Maraguchi es el ideólogo de este enfoque y viene a decirnos que allí hay una diferencia muy importante con nuestra manera de trabajar habitualmente. Allí no tienen currículum, no tienen programaciones que cumplir. Trabajan por proyectos emergentes de los intereses reales de los niños, de las experiencias, de las conversaciones.
no tienen que programar en septiembre lo que va a suceder en los meses siguientes. Van trabajando a través del ambiente que está tan enriquecido y hay materiales de construcciones, de lectoescritura, de matemáticas que los niños van aprendiendo en sus interacciones. Por eso el ambiente es el tercer educador. Y allí los maestros van a guiar esos procesos y a cada niño les van a hacer provocaciones, que es el nombre que reciben las actividades, para que los niños investiguen y profundicen en los temas. Los libros de referencia para quien después de esta ponencia diga, me ha sabido a poco, yo quiero saber mucho más, aparte de formaciones online, que obviamente pues sé que muchas veces pues tienen que salir de vuestro bolsillo, de mi escuela online, Educar en la Luz, pues también tenéis libros. Aparte de los que veis en la presentación, os recomiendo este, para el primer y el segundo ciclo, porque vienen los proyectos más emblemáticos, más conocidos que han hecho, tanto en los nidos, que son de 0 a 3, allí en Reggio Emilia, que esto viene del norte de Italia, por si alguien no sabe geográficamente dónde se hace esta educación pública, son escuelas municipales públicas. Y en el libro pues tenemos los proyectos realizados con esos grupos de niños en los nidos de 0 a 3 y también proyectos realizados en 3 a 6. Aparte, por supuesto, pues Sobre la mesa de luz, el único libro en España que incluye actividades con fotografías paso a paso y a todo color, que es mío, pero lo importante no es quién lo hace, sino para quién va destinado, para todos los niños. Y allí tenéis también otros libros para profundizar. El de la educación infantil en Reggio Emilia es como un mini manual muy cortito donde está incluido todo lo que vamos a ver hoy, pues ahí os lo amplían un poquito más. Es como una guía básica. Y el de arte y creatividad en Reggio Emilia profundiza en el atelier, en todas las posibilidades de la creatividad y el atelier que, como veremos, es una instalación propia de estas escuelas. Ahora estáis en vuestra casa tranquilamente y os hago este pequeño reto, que quien ya tenga una mesa de luz en sus centros o la haya visto, o incluso habrá a lo mejor algunas que sois mamás y las tenéis en casa para vuestros hijos, que digáis en una sola palabra que representa esta herramienta pedagógica, que no es un juguete. Seguro que están viniendo a la cabeza asombro, manipulación, sensorial, color, luz, ese tipo de palabras. Y si les preguntáramos a un niño, ¿qué nos dirían? Juego, porque todo se hace desde una perspectiva lúdica para ellos, que les atrapa por los colores vibrantes, por los elementos que van a manipular. Nosotros vamos a poder trabajar objetivos específicos que queramos desarrollar, nuestras bases, una motricidad fina, la lectoescritura, iniciación a las matemáticas o incluso en más pequeñitos podemos trabajar los cuentos. Entonces, ellos lo ven como una propuesta lúdica que les invita a jugar y a explorar libremente, porque es así. Las provocaciones son guiadas en inicio por el adulto, pero luego los niños son los encargados de manipular libremente con ellas, con los minimundos o todas las opciones que vamos a ver, que se les pueden presentar. Ahora vais a ver un vídeo con algunas de estas propuestas y lo que es una mesa de luz.
Bueno, como habéis visto, muchísimas posibilidades, desde sensorial, clasificación de colores, hasta proyectos educativos de primaria, como puede ser el trabajo de las constelaciones. En el vídeo habéis visto algunos materiales fabricados por nosotros mismos, como este cubo, que luego os lo enseñaré cuando termine la presentación, que es un cubo creado casero. Os diré cómo es el paso a paso. Y en este en concreto he hecho las estaciones, pero podemos tener los cubos temáticos de exploración sensorial de cualquier otro tema. Como os digo, podemos poner materiales translúcidos comprados, que son una opción, pero no necesariamente. No os penséis que ahora lo que me va a costar poner la mesa de luz. No, solo tenéis que invertir en una buena mesa o caja de luz. Luego podemos fabricar muchísimos materiales caseros. Con las técnicas de elaboración básicas, con papel celofán, con plantillas de polipropileno, incluso con algunos acetatos impresos en transparencia, que también habéis visto como esa rueda de el tiempo y de los días que hace más calor, más lluvia. En Reggio no se puede olvidar que la mesa de luz tiene que estar siempre, como os habéis visto al principio, que yo tenía elementos naturales y también las propuestas artísticas, porque Reggio no se entiende sin su unión con el arte. Aquí os voy a contar una breve pincelada histórica del origen de este enfoque pedagógico, que no es una pedagogía, porque el propio Loris Malauzi rehuía de catalogarla así, ya que mandó cerrar todos los libros de pedagogía porque él decía que como de verdad se aprendía era estando con los niños y observándolos. Bueno, esto tiene su origen en Italia, como os he dicho, después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de madres de la aldea de Villacela decide construir una escuela propia para sus hijos, autogestionada por las familias. Allí hay que tener en cuenta que venían del fascismo, ¿no? Y pensaban que esa obediencia ciega pues, les había llevado a los desastres de la guerra y buscaban una escuela alternativa al margen de las escuelas tradicionales católicas para que allí pudieran tener libertad de pensamiento. Estaban gestionadas por el UDI, que es la Unión de Donas Italianas, movimientos feministas, ¿vale? Pero desde el inicio querían ser escuelas públicas municipales, que existiera esa opción de que con los impuestos de todo el mundo sus hijos pudieran tener ese tipo de educación diferente al sistema tradicional. Un poco el cambio que podemos estar viviendo nosotros en las últimas décadas, pues allí ya empezaron con esa crisis de valores social que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Loris Malauzi era maestro de primaria y no tenía ningún tipo de vocación de maestro. Le oyó el rumor. Entonces, él no estaba convencido con cómo tenía que dar las clases, hacer los exámenes, era contrario a todo eso. Y entonces oyó el rumor de estas escuelas y allí que se fue a ver qué proyecto era. Le encantó tanto que se puso a dirigirlas, a formar al personal y a meter dentro de las escuelas mucho de su propia personalidad. Buscó la excelencia educativa durante toda su vida que dirigió estas escuelas municipales. Fue el coordinador pedagógico de la experiencia. Y está presente pues el periodismo, el teatro, porque él fue director de periódico de teatro. Bueno, fue una persona polifacética y allí incluía todos los lenguajes posibles. Hay dos fechas muy importantes y señaladas. Bueno, hay muchas en el proceso histórico, pero yo os voy a dejar con dos. En el año 1963 se consigue que el Ayuntamiento de Reggio Emilia abra la primera escuela Robinson de forma municipal y que los niños pudieran ir a esos centros ya de forma pública, gestionada con fondos, como digo, de los impuestos. Y es un logro para ellos conseguir pasar de la autogestión a la municipalización. En el año 1999 había más de 20 y tantas escuelas infantiles, con lo cual se consigue expandir este modelo a toda la ciudad. Y en los años 70, con el boom de la incorporación de la mujer al mercado laboral, se abren los nidos, que van a abarcar el primer ciclo de lo que viene a ser nuestro primer ciclo de infantil. Allí existe una forma muy diferente de ver la educación
y están muy unidos los dos ciclos y muy igualados. Tienen el mismo salario en el primer que en el segundo ciclo, todo forma parte de la misma red. Las maestras hacen proyectos de colaboración, se pasan los informes, se sabe los niños de 3 años a qué cole van a ir cuando pasan allá a la escuela infantil. Entonces, es una mirada global de la etapa 0-6. ¿Vale? No hay ruptura, tienen las mismas instalaciones, todo muy similar, ¿vale? Donde ya puede cambiar un poco más es en el salto a 6, aunque ya existe también la escuela de primaria Loris Malaguzzi, donde aplican todo esto trabajando por proyectos. Bueno, y aquí estáis viendo las fotos de cómo las construyeron las escuelas de Reggio Emilia. Y estamos hablando de este enfoque y de esta calidad educativa que es muy poco comparable en el mundo, porque la UNESCO la tiene nombrada como una de las mejores por la creatividad, por el uso de los recursos que se tienen en esos ambientes, que son totalmente inspiradores, y es lo que nosotros podemos trabajar y coger pinceladas. Hacer un ambiente similar al que tienen allí, sus herramientas, sus modos de trabajo, la documentación, todo esto lo iremos viendo. Cómo podemos aproximarnos. Y también estamos aquí porque la Universidad de Harvard ha estado durante 2 años a través del Proyecto Cero estudiando la documentación, el trabajo grupal, porque allí el aprendizaje siempre se hace en pequeños grupos, y con esto no me refiero a la ratio, sino que dentro de un aula dividen a los niños en grupos de más o menos 3 en casi todos los proyectos, y creen que así se da el mayor avance, y entonces han estado la Universidad de Harvard, expertos, estudiando pues, el tema de la creatividad, la documentación, hacer visibles los aprendizajes, y que eso sí han llegado a la conclusión de que sí queda mayor calidad al aprendizaje. Lo podéis consultar, este estudio, en el libro de Making Visible Learning, haciendo el aprendizaje visible. Lo encontráis en Amazon. Bueno, aquí tenéis la escuela 25 de abril, que es esa escuela de Villa Cila, la primera que ha habido de forma privada y que ahora mismo es pública, se consiguió 2 décadas después que fuera pública, que tiene la placa donde dice hombres y mujeres unidos, hemos construido los muros de esta escuela porque la queríamos nueva y diferente para nuestros hijos. Se trataba de dar una esperanza para la humanidad, y esto coincide con Montessori, con la visión de la infancia, los niños como protagonistas en primer plano. El salto internacional de este enfoque, porque hasta ahora es algo muy local del norte de Italia, bueno, la experiencia ya se conocía en toda Italia y en los países nórdicos, que os sonará, ¿no? Siempre cuando decimos que los países nórdicos van más innovando, pues es porque siempre van buscando lo mejor de cada sitio y lo incorporan. Pues ya había formaciones para docentes que iban a Reggio en los años 80 a formarse, profesoras maestras suecas, porque hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo sobre los 100 lenguajes de la infancia, dirigida por el propio Loris Malaguzzi en los años 80. Bueno, pero el salto internacional ya, el mega boom de que es conocido en todo el mundo y en todos los países, Estados Unidos, Latinoamérica, se empiezan a interesar, ocurre cuando la revista Newsweek publica que Diana, la escuela de Reggio Emilia, una de ellas, es la mejor del mundo. Hicieron un top 10 de escuelas y dijeron que Diana era la number 1. Entonces todos los americanos se fueron en masa a ver estas escuelas. Desde entonces se organizan las visitas pedagógicas formativas. Cualquiera de vosotros podéis ir a Reggio en viajes organizados por DIP, que es el punto de unión de España con Reggio Emilia, para visitar in situ las escuelas y también el Centro Internacional Loris Malaguzzi, que es un gran edificio para hacer conferencias, seminarios, te tienen réplicas de los atelieres de las escuelas para que tú pruebes, manipules y te pongas en la piel del niño. Entonces es un turismo pedagógico que van miles y miles de personas. A Reggio tiene muchos nombres y se le conoce como, por ejemplo, la pedagogía de la escucha o la pedagogía del asombro. Y esto viene a ser porque el adulto se pone en un segundo plano y se pone a observar a los niños en primer lugar, y
documentar sus aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto de documentar y de escuchar de verdad a la infancia? Pues esto se transcribe en la práctica diaria, en que el adulto no está diciendo vamos a hacer esta actividad, esto sí, esto no. El adulto no está dirigiendo, el adulto está haciendo una crónica educativa. Va a registrar pues con grabadoras de vídeo, de voz, fotos, escribiendo en sus tablets lo que los niños están haciendo y luego reflexionan y aprenden sobre cómo los niños aprenden, cuáles son sus intereses, en qué momentos de desarrollo. Y dentro de su horario, que se aprobó el reglamento, todo esto de forma legal, regulada, en el año 1972, está regulado las horas no lectivas, las horas con no alumnado, semanales para la formación, para la reunión con familias y para elaborar la documentación. Es decir, es la parte del trabajo que tienen que hacer, que es diferente a lo que hacemos aquí. No es igual. Allí los niños están ellos con total libertad en el ambiente, en el espacio, y el adulto es como si no estuviera y está registrando. Obviamente, cuando necesitan ayuda para algo, les guías en el proceso y les sirves más materiales, pero tú haces de nexo entre los materiales del ambiente y los niños. ¿Por qué cambia el papel del adulto? Porque cambia el papel del niño. El niño se le considera un ser ya valioso. No se le está formando para que luego sea un adulto. No, el niño ya produce contenido valioso. El niño se comunica ya de una forma valiosa. Es decir, hay una cultura de la infancia. Allí a los educadores se les considera como médicos, ¿vale? Con eso creo que podréis hacer una idea la importancia que se le da a la educación y a la infancia. Los niños se le creen capaces de aprender por sí mismos y llevan generaciones y generaciones en las que los niños aprenden a leer y escribir sin que nadie esté con una cartilla detrás de ellos enseñándoles, porque en el ambiente hay actividades con letras, con números y materiales que fomentan cuando llega a su edad madurativa en torno a los 6 años, no antes, no cogen el lápiz antes. Como os digo, es muy diferente a los contenidos curriculares. Allí respetan mucho más ese proceso de adquisición de habilidades a nivel neurológico. Bueno, como os decía, cambia esa imagen del niño. Son ya capaces, son potentes, porque son creadores. Todo lo que crean es importante. Desde los años 70, Loris organizaba exposiciones provinciales en toda la provincia de Reggio Emilia con los garabatos, como aquí despectivamente se les llama a los primeros trazos que hacen los niños. Y eso Loris ya lo llevaba a museos, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene allí la infancia. Tienen muchísima más voz, se les escucha y de hecho tienen publicaciones, una colección que se llama La escucha que no se da, donde los que te hablan cuando lees los documentos, porque son diversos, son niños. Ellos han transcrito libros y los niños son autores. De hecho, ahora están en que la documentación de los aprendizajes la elaboren los propios niños. Bueno, una pasada, ¿no? Van siempre por delante. Y como os dije, este enfoque fue creado por las familias. Las familias siguen estando presentes en el día a día de las escuelas. Luego, a nivel organizativo, también es diferente. No hay directores en los centros, todos los maestros tienen el mismo rango, igual que en el primer que en el segundo ciclo. Y hay un comité de gestión social que es el encargado de supervisar estas escuelas y el coordinador pedagógico por varios centros, que es el punto de unión con el ayuntamiento. Bueno, es muy diferente porque su sistema educativo es diferente, entonces nunca vamos a llegar a tener eso. Ellos tienen también pareja educativa, siempre hay 2 educadores por aula, cada 15 niños es la ratio en 3-6, un educador cada 15 niños y suelen tener 20-25, entonces hay 2 educadores y si hay un niño con necesidades educativas especiales en ese aula, son 3 educadores por aula. Bueno, aquí tenéis resumiditas las claves reggianas porque el tiempo que tengo es limitado, donde veis todo lo que os he comentado, la importancia del adulto, de los niños, de las familias y que el ambiente va a ser el tercer educador de lo que aprendan los niños, gracias a las herramientas que tenemos colocadas en ese ambiente. Y el atelier es una sala especial para trabajar por proyectos de manera más creativa.
La documentación es el reflejo de esos aprendizajes y es lo único que hay en las paredes de las escuelas de Reggio Emilia, que además tienen tronos como el que veis, neutros, paredes vacías, y lo único que hablan son las fotos de los niños mientras aprenden. No se exponen 25 obras pictóricas iguales, ¿no? Cada niño va a usar la técnica que quiera, los colores que quiera, no hay fichas. Entonces es documentar ese desarrollo del aprendizaje, no el producto final, es ponerlo y ya está. Bueno, y se aprende por provocaciones y por proyectos. Aquí veis algunas imágenes de lo que os decía de la documentación. La documentación se registra el proceso de un proyecto, fotos del desarrollo e incluso lo que los niños dicen, cada uno, o sea, aunque sean muy chiquitines. Y si es una documentación de bebés que todavía no hablan, las maestras hacen ese trabajo de interpretación subjetiva sobre lo que los niños están pensando al adquirir esas habilidades. Aquí veis imágenes reales de los nido, es decir, de centros de 0 a 3. Veis sobre todo que el espacio está muy libre, muy vacío, para que el movimiento se pueda desarrollar libremente. Aquí veis la piazza, que es todas las escuelas de Reggio Emilia tienen una arquitectura común hecha aposta para responder a las necesidades de los niños. Todas tienen la piazza en el centro y alrededor de ellas, de esas plazas, se distribuyen las aulas. No hay pasillos y todo cerrado. No, todas las aulas son de cristales, de ventanales. Les llaman paisajes luminosos. Incluso la cocina, que todos los centros tienen cocina propia, no servicio de catering, tiene cristalera para que los niños puedan ver cómo se cocinan los alimentos, incluso pasar con los cocineros, ir al jardín, al huerto, a recolectar los alimentos. Es otra calidad educativa y por eso se conocen en todo el mundo. Y si de lo mejor, digo yo, cogemos algo, pues ya estaremos mejorando. Es la idea que os quiero transmitir. Y bueno, aquí veis también un proyecto con elementos naturales que están muy presentes en Reggio Emilia. Ahora os quiero contar otra de las singularidades, y es un invento único que se le ocurrió a finales de los años 60 a Loris Malaguti, incluir un atelier, un espacio que su nombre indica, os vendrá, el atelier es el estudio de los pintores de arte, ¿no? De un pintor pues con sus materiales pintando, creando cuadros. Pues él lo aplicó al ámbito educativo y no solo con el arte, sino con ordenadores que hay desde los años 80, les incluye un ordenador, toda la tecnología de vanguardia, microscopios ópticos, tabletas gráficas, todo tiene cabida en el atelier. ¿Por qué? Porque a quien contratan para trabajar en el atelier es un atelierista, que es una persona con formación no docente, es decir, no hubiera hecho magisterio, puede provenir del mundo de las bellas artes, de la publicidad, del marketing, alguien con una sensibilidad y una creatividad inigualable. Al principio, en esos primeros años, Loris los elegía por su currículum. Ahora hay un sistema de oposiciones para acceder al puesto de atelierista y meses de formación práctica real en las propias escuelas. Bueno, pues este espacio de atelier que no lo podemos tener tal cual, me imagino, lo podemos transportar a nuestra propia aula si no tenemos en el centro una habitación vacía para poner todas las herramientas de luz del enfoque, sino poner un rinconcito de luz. Es lo que yo os animo a empezar, que tengamos unas mesas, una luz negra, el retroproyector, bueno, que tengamos un espacio para los ambientes lumínicos y de arte. Allí hay muchos tipos de atelier y conviven dentro de las escuelas de 0,3 y 3,6 el atelier de luz, con la mesa de luz siempre va a estar presente, los elementos naturales, instrumentos musicales y las nuevas tecnologías, que es eso que leéis de paisajes digitales, que son proyecciones inmersivas, incluso en 3D por todas las paredes, el techo, el suelo, todo con proyecciones y elementos manipulativos en volúmenes. Bueno, se les quedaban pequeños los atelieres y dijeron, ¿para qué vamos a dejarlo solo en una habitación? Vamos a llevar el atelier a cada una de las aulas y entonces tienen desde 1982 estos rinconcitos.
Como os he dicho, es personal, no docente. Entonces, al principio a Loris no les dejaban contratar atelieristas y lo que hizo es poner que los contrataba como personal auxiliar de limpieza. Pero luego ya en el reglamento del 72 se vio que esta figura era muy beneficiosa en la práctica y ya se legisló y se regularizó. La escuela Diana la podéis visitar, si lo ponéis en Google os va a salir que se puede hacer un tour virtual e ir por todas las habitaciones como Street View. Bueno, aquí veis ya una foto del atelier que cuando hablo no se entiende tan bien como cuando vemos en imágenes. Tenemos por un lado la mesa de luz, pequeños grupos, lo veis, los niños distribuidos en pequeños grupos. Esto es de la escuela Diana de 3-6. Y materiales al alcance de los niños, ventanales y todo alrededor de las escuelas, todas, en su mayoría, Diana en concreto está en medio de un parque natural con árboles, césped. Se busca ese contacto con la naturaleza y los niños pueden salir y entrar siempre que lo necesiten porque se considera igual de importante lo que pasa en el aula que lo que pasa afuera. Entonces, los tiempos no tienen 45 minutos de recreo, sino que pueden entrar y te traes unas hojas y examinarlas en la mesa de luz, por ejemplo, porque también va a ser aprendizaje. Bueno, y aquí veis las mesas de luz que tienen allí, que más bien son mostradores del gran tamaño que tienen, entonces pueden entrar varios niños, pero como os digo, siempre lo reducen a trabajar en pequeños grupos. Y aquí, como veis, no tienen material comprado, que en España se está mercantilizando mucho lo de la mesa de luz con materiales que comprar. Como os digo, sí, están ya prensados, preparados, te van a facilitar pues, una lectoescritura lógico-matemática, pero no es el espíritu de Reggio. En Reggio ponen material reciclado, el espíritu Remida. Tienen el centro Remida de reciclaje pedagógico y creativo, donde 200 empresas locales donan recursos que irían a la basura para que las maestras, por una módica cantidad anual, los centros, perdonad, no las maestras, me parece que son $50 o así, van y pueden abastecerse de todas las piezas que quieran, de todas las piezas sueltas, cartones, metales, telas, papeles. Entonces, la explosión de recursos es maravillosa y entonces no les hace falta comprar materiales, sino que reutilizan, reciclan y reaprovechan. Bueno, lo importante, vamos a la mesa de luz. Esto puede dar lugar luego a dudas porque hay diferentes tipos. Una caja, una mesa con patas, un panel que son los extra finitos, con luz negra, sin luz negra. ¿Cómo sé que es segura, María? Porque no tenéis que olvidar que esto emite radiación azul como cualquier dispositivo. Entonces, no es inocua. No podemos tener a los niños en sesiones de todo el tiempo que queramos, ni poner cualquier LED que compremos en AliExpress porque es muy barato. No, tiene que cumplir las características que estáis viendo. Y sobre todo, la parte de arriba tiene que ser metacrilato blanco opal. Es el filtro. Yo he visto muchas cajas de luz en escuelas infantiles, por redes sociales o en Pinterest, que las hacen con las cajas de ordenación de plástico y eso daña la visión de los niños. No lo diría si no fuera. Yo no vendo ni mesas, ni cajas, ni paneles. Yo no vendo ningún tipo de dispositivo, ni yo solo hago formación para docentes para que sepan cómo aprovechar los recursos. Es decir, yo no gano nada con decir esto, solo lo hago porque quiero que lo utilicéis de forma segura y quiero que la vista de los niños, que con eso sea con lo único que no se juegue. En el interior, pues colocaremos LEDs que no tengan una temperatura superior a 50 de 5050, porque si no va a ser demasiado fuerte para la vista y la puede dañar. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa lo que los niños están recibiendo. Es luz del espectro electromagnético y no es inocua, igual que pasa con la luz negra. Y la altura, el grueso de las cajas pues deben ser al menos de 8 centímetros porque si están muy juntas, esto es en el caso de que la queramos hacer nosotros de forma casera o dar. Si la ponéis muy juntas vais a ver las tiras de luces LED, el caminito que te hace y eso significa que es una masa de luz peligrosa. La luz debe ser homogénea, se debe difundir por toda la superficie por igual. No tenemos que ver ni puntos más intensos ni puntos de sombras, ¿vale? Creo que ha quedado claro, si no el apartado de dudas. Otra cosa igual, no podemos estar una hora con el niño mirando fijamente la mesa de luz. No,
hace daño, ni tampoco podemos estar a oscuras. Yo ahora mismo estoy a plena luz día y estoy viendo todas las nervaduras de las flores, de las hojas, porque ahí la tengo al mínimo en la potencia de la intensidad del mando. Cualquier cosa que pongas encima ya te va a resplandecer. Os recomiendo una luz ambiente, bajar un poquito las persianas, una luz de mesita, pero no a oscuridad total. La oscuridad total es para la luz negra porque si no, no funciona el efecto. Pero es otras recomendaciones de seguridad visual que hay que tener. Y aquí hay un debate sobre la edad de comenzar, que si 2 años, 18 meses, bueno, los niños os van a decir cuándo están preparados para hacer actividades con una finalidad pedagógica, es decir, una clasificación cromática con botellas sensoriales y discos de celofán del color, unos trasvases. Si simplemente van a coger el material, lo van a lanzar porque tienen 1 año, no necesitamos la mesa de luz, no es el momento de usarla. Entonces, esperar hasta los 2 años o 18 meses. Y los beneficios los tenéis ahí enumerados, pero lo mejor es que veáis a los niños lo que disfrutan con este elemento. Cuando tenemos la mesa de luz encendida, todo lo demás desaparece y aumentan esos tiempos de concentración porque les llama tanto la atención. Bueno, en vuestras aulas lo primero que tenéis que hacer, aparte de pensar qué tipo de mesa de luz, dónde la vais a tener y los materiales de trabajo, es cómo la voy a usar. Pues yo os aconsejo hacer grupos de trabajo de pocos niños en una mesa de luz como la que tengo yo, que es grande, no recomiendo más de 3. ¿Por qué? Porque si no va a ser un mar de manos, no pueden ir todos a la mesa de luz, ¿vale? Trabajar en pequeños grupos, depende de vuestro sistema, si lo hacéis con un casillero de velcros que ellos se vayan poniendo, unos colgantes de una estrella para gestionar los cupos y sobre todo en Reggio les dejan que ellos hagan la autogestión, saben que pueden estar 3 y entonces esperan hasta que el compañero termina para ocupar el puesto. Estoy hablando en segundo ciclo, obviamente. ¿Cómo la vais a usar? Es otra de las preguntas. Yo trabajo con libro de editorial, con un currículum, voy siguiendo estos temas, pues toca el universo, pues le pongo una bandeja de minimundo del universo o pintamos los planetas en la mesa de luz. Es decir, podéis ir acompañando el apoyo curricular o hacer proyectos independientes de intereses que oigáis en los niños. Salen al patio, ven una mariposa, pues vamos a hacerle puzzles de mariposa para la mesa de luz o bandejas sensoriales de mariposa. Es decir, puede ir más o menos a venir de los niños o de vosotros. Lo importante es que al menos la parte sensorial de exploración y de juego siempre se la van a llevar. Como os he dicho, siempre tiene que haber elementos naturales. Aquí he tenido una provocación con flores, hojas, conchas marinas, todo eso está muy presente porque en Reggio saben que la naturaleza y los niños deben ir de la mano, deben conocer cómo es el mundo real. Y por supuesto, técnicas de arte. Podemos poner papel vegetal o papel de horno, existe incluso en tamaño A3 grande, y darles témperas en neón para que pinten o pinturas de dedos en neón que también existen para que puedan pintar. Y también juego libre con materiales que organicemos en bandejitas de compartimentos o en maletines que les tengamos pues una bandeja cromática con todas las piezas de luz translúcidas en el mismo color o sobre un tema en concreto. Aquí os dejo ya ideas por edad. Esta vendría a ser para el primer ciclo. En Reggio esto no está tan estipulado porque no se mueven por edades, se mueven por intereses concretos de cada niño. Pero bueno, aquí tenéis un listado de todo lo que podemos llegar a hacer de 18 meses a 3 años. Los podemos crear, nuestros recursos, como os he dicho, con celofán plastificado, con las fundas de las carpetas de polipropileno. Existe incluso la impresión en 3D con material translúcido que es muy asequible y pueden hacer cuentos, rectángulos, cuadrados, formas geométricas, es decir, hay muchísimo material que podemos comprar también para trabajar esos diferentes áreas que queramos iniciar en esta etapa a los niños. Venden bloques sensoriales, podemos fabricar nuestras botellas sensoriales con agua coloreada con témpera neón, obviamente. Sobre todo también en Reggio es
fundamental el juego con los espejos. Existen triángulos de espejos gigantes donde los niños se meten, espejos en el techo, mesas que son espejos para trabajar la profundidad y la perspectiva. En la mesa de luz también se ponen los espejos para trabajar con bloques sensoriales, los cuentos y los minimundos. Ahora veremos en concreto, os hablaré de los cuentos. Como veis, aquí pueden hacer unos trasvases con perlas de hidrogel, que os pongo el ejemplo de las grandes, que son como pelotas de ping-pong, que esas no hay riesgo de atragantamiento. Son perlitas que echas en agua y crecen. Podemos hacer un tren de formas geométricas, una provocación, una invitación a la belleza, porque en Reyo no es poner los elementos y ya, todo sigue unos objetivos pedagógicos para responder a unas hipótesis que nos hemos planteado de ese grupo de niños. Podemos usar bloques sensoriales, magnéticos, para construir pues eso, diferentes partes del cuerpo, personas, monstruos. Podemos ponerles letras, números con permanentes a cualquier pieza de plástico, la tuneáis como queráis. Aquí veis un ejemplo de mini mundo con multipropuestas, es decir, aquí pueden trabajar varios niños que le interesan diferentes cosas. Tenemos por un lado trasvases, masa para modelar, porque existen las plastilinas neón. Todo lo neón es que va a brillar, lo fluorescente, en la mesa de luz y con la luz negra. Plantilla de arte para repasar, juego simbólico con la carretera y la ciudad. Entonces, esta propuesta está como muy variada para tener diferentes intereses en una sola. Cuando ya empiezan a tener mayor conciencia de un trabajo, como puede ser pues, una clasificación de colores, le podemos trabajar a través del cromatismo en la mesa de luz, porque la transparencia, la opacidad y el cromatismo son las tres propiedades lumínicas que van aparejadas a esta herramienta. Entonces podemos crear en acetato, imprimiendo en ese papel translúcido, haciendo botes para que hagan esas clasificaciones, una mesa de exploración de colores. Cuando pasamos de 3 a 6 años ya podemos dar un aprendizaje más curricular o más enfocado hacia la lectoescritura, si lo queremos o no, o seguimos escuchando intereses. Y hay mucho material que podemos fabricar nuestras letras, hacer alfabetos móviles, ahora veréis ejemplos de letras. Podemos hacer conteo con piezas sueltas, pero yo os digo que pongáis las piezas encima de la mesa y los niños por ellos mismos van a hacer agrupaciones. Uno a lo mejor te la hace por tamaños, otro por colores, otro te pone a vender como si fuera una tiendita, otro te prepara helados. Cada uno se lo va a llevar a su terreno y a lo que necesita hacer en ese momento. Entonces, las piezas sueltas es la maravilla de Reyo y las construcciones, porque permiten a cada niño integrarlo de su manera totalmente libre. Aquí veis ejemplos de acercamiento a la naturaleza con materiales que vienen en metacrilato de animales, y podemos preparar acetatos que complementen ese material sensorial manipulativo sobre ese tema para que vean las huellas y la fotografía real del animal. Podemos trabajar con contadores, que son estos disquitos de colores que nos sirven para la motricidad fina y la precisión sobre muchísimas láminas. Esta en concreto es la I de insectos y deben rellenar, y así están trabajando de forma inconsciente los trazos de la lectoescritura. Minimundo con plastilina neón, acetatos. Aquí te veis otro proyecto sobre el mundo marino con diferentes elementos translúcidos. Es que las opciones son muchísimas. La lectoescritura es una de las áreas que más en profundidad se pueden trabajar en Reyo de forma totalmente lúdica. Aquí tenéis el paso a paso para ir de menor dificultad a mayor dificultad. En mi blog, educarenlaluz.com, tenéis un post con fotografías de cada uno de estos pasos y explicados. Hoy por cuestión de tiempo es que no me da tiempo a todo, pero entonces es gratuito visitar el blog y veis ese post de lectoescritura, porque yo quiero que esto se aplique a cuantos más niños mejor. Aquí veis otros ejemplos de actividades con alfabetos móviles que se puede clasificar, en este caso siguiendo el código de color Montessori, que es otra de las metodologías activas que luego tendréis ponencia, y en Montessori son las vocales en azul y las consonantes en rojo. Entonces la actividad consistía en emparejar. Aquí en guijarritos, cristalitos translúcidos, están escritos con permanentes
las letras en minúscula y en un acetato tenemos escritas las letras en mayúscula, entonces tendrían que hacer el emparejamiento. Aquí con vasitos de chupitos podríamos trabajar también frases de mayúsculas para el nombre propio con vasos altos de plástico y minúsculas con los vasos bajitos. Matemáticas es otra de las áreas, la lógica matemáticas, que de forma natural, al ponerle piezas sueltas, ellos lo van a hacer con esas agrupaciones y esos conteos que vemos cuando empiezan a hacer repartos. Los cuentos. Este área es fabulosa, hacer cuentacuentos en la mesa de luz para todo el grupo, luego permitirles que ellos trabajen con los personajes, los muevan, reproduzcan la historia y luego ponerles una bandeja sensorial acorde a lo que ha pasado en el cuento. Pongo siempre el ejemplo, el pollo Pepe, pues luego le ponemos una bandeja sensorial de maíz, pero todos los cuentos deben llevar su parte sensorial manipulativa después. No solo que se quede la historia en que el adulto le hace, pues eso, la representación moviendo los personajes, sino que ellos puedan crear la historia en la mesa de luz. Aquí veis mi cuento, Eres Luz, adaptado en acetato para la mesa de luz. Otras opciones son calcarlo sobre fundas de plastificar vacías con permanentes, otros los podemos crear en celofán, es decir, depende del tipo de cuentos, otros pintarlos en papel vegetal y pinturas de madera, que da un aspecto mucho más vintage, papel vegetal o cebolla, ¿no? Y las pinturas al pino de toda la vida. Bueno, y el cuento Eres Luz es el único cuento en España donde sale la mesa de luz y una niña que crece en un colegio y, bueno, desde que nace y todo el periodo de escolarización bajo las premisas del enfoque Reggio Emilia y de ambientes Montessori. Entonces, es un cuento que refleja toda esta realidad que están viviendo quien ya ha dado el salto a las metodologías activas. Y el cuento va acompañado, para quien lo desee, de un dossier de 40 propuestas de actividades sensoriales con mesa de luz y luz negra sobre los temas que salen en el cuento, que es el ciclo de vida de la mariposa, el universo, entre otros. Bueno, el arte en la mesa de luz también es fundamental. Para los más chiquitines podemos ponerle bolsas y la témpera neón dentro y que mezclen los colores, imitar técnicas de creación de cuadros famosos, dándoles celofanes cuadrados y tiras negras para hacer un Mondrian. Podemos trabajar proyectos de ciencias, las radiografías, podemos hacer experimentos infinitos. Con la luz se ven los colores, todo lo que sea líquido y sensorial, maravilloso. Este es el de los volcanes, pero acordaros de teñir tanto el bicarbonato como el vinagre, porque van a sacar colores primarios y cuando empiecen a mezclar, por ejemplo, el amarillo del vinagre con el bicarbonato azul, harán aquí un volcán verde, entonces están sacando los colores secundarios. Podemos fabricar muchísimos materiales dye caseros, como el cubo sensorial que yo os he puesto de representación. Aquí veis otra versión. Podemos crear puzzles de sombras encajando con depresores, porque como os he dicho, no todo es color. También podemos trabajar la opacidad en la mesa de luz. Espero haberos convencido de las razones para usar la mesa de luz. No se necesita una gran inversión porque la cantidad de materiales y bandejas sensoriales que podemos hacer low cost es inmensa. Lo que sí hay que comprar es una buena mesa o caja de luz que tenga su certificado de seguridad visual, que ya todos los artesanos que venden te lo van a dar. Reutilizamos materiales dye, botellas que veáis en el súper, frascos de ensaladeras, todo lo que sea translúcido de plástico, incluso las bases de las pizzas congeladas, todo se puede utilizar en la mesa de luz. Si es translúcido y tiene color, traerlo y veréis cómo brilla y les gusta. Aquí os quería dejar para cerrar una cita de Carlina Rinaldi, que es otra persona, aparte de Loris Malaguchi y Bea Becci, muy icónica y representativa, porque además fue la persona en la que Loris delegó la tapa de 03, así que quienes estéis y queráis investigar, mirarla a ella, porque vais a encontrar mucho sobre su labor. Entonces, que lo importante, como dice, la piedra angular, lo más importante es
esa imagen diferente de los niños, no como contenedores vacíos a los que hay que llenar, sino ya como capaces de hacer sus propios aprendizajes. Sin duda, el resumen que os quiero hacer de Reggio Emilia antes de pasar al turno de dudas y mostraros las dos mesas es que educar desde desde este enfoque pedagógico es incrementar las oportunidades posibles. ¿Por qué? Porque cuantas más experiencias, más variadas, más innovadores, mayor será la cantidad de aprendizajes significativos que puedan llegar a ser. No todo lo que hagamos en la mesa de luz, obviamente, lo será para todos los niños. Para eso la documentación, reflexionar y proponer acorde a sus intereses reales. Se le ha ido la señal a María. Estábamos a punto de que pudiera contestar. Ahora, María, no sé qué ha ocurrido. Perdonad, que le he dado a cerrar cuando quería cerrar la presentación. Disculpad, he cerrado todo. Vale, pues si quieres procedemos ya al turno de preguntas, ¿vale? Sí. La primera pregunta que te quieren hacer es que les vuelvas a explicar cómo podrían ir ellos a visitar esta metodología en Italia, que les ha sido muy interesante. Vale. Casi todo el mundo te está felicitando, María, por tu ponencia. En primer lugar, quería decírtelo para que lo sepas. Y después, pues si nos puedes explicar brevemente, no te vemos la cara, María. Vale, yo lo que quiero que vean ahora son las mesas. Mi cara ya la han visto bastante, lo importante es la herramienta. Vale, se visita a través de DIP. DIIP es quien organiza los viajes pedagógicos a Reggio Emilia. Vale, os quería mostrar para que vieran en detalles, pues eso, los elementos naturales con una lupa que van a ver todo amplificado, es darles esa conexión y hacerles investigadores de la naturaleza, elementos translúcidos, y os quiero enseñar la mesa de luz interactiva, que es una evolución de la mesa de luz normal, porque es táctil y te cambia los colores y puedes hacer pues conteos, sumas, emparejamiento de colores, lectoescritura, se puede hacer infinidad de propuestas con esta evolución de la mesa de luz que, como veis, se trabaja en la causa-efecto. Vale, ahora ya sí atiendo las preguntas. Disculpad, pero es que os quería enseñar en detalle las dos mesas. Muchas gracias. Pues además de eso, que tienen interés por saber cómo pueden visitar la escuela en Italia, nos hacen preguntas del tipo de que si en esta pedagogía no existe un momento grupal como puede ser la asamblea, que en qué momentos consideras que se puede utilizar esta mesa de luz, que si tiene que ser individual o también en grupo. Vale, si hay asambleas, de hecho es muy importante la comunicación, escuchar a los niños, lo hacen obviamente porque si no, no saben qué temas les están interesando. Entonces sí trabajan asambleas y también hay trabajos de todo el grupo, no muy a menudo, pero sí, por ejemplo, en 3-6 ponen a uno de modelo, todos los demás se sientan alrededor y tienen que dibujarlo todas las perspectivas, y que los que les toca la parte trasera, pues entre ellos se corrigen, ¿no? Porque normalmente le ponen hasta ojos y están viendo la parte de atrás y uno al otro le dice, oye, que estás dibujando ojos y tú no estás viendo ojos. Entonces, ellos consideran que los niños aprenden entre sí, conjetando sus propias hipótesis. Entonces, por eso fomentan, más que desde el adulto al niño, entre niños, los aprendizajes. Muchas gracias. Luego ya es un poquito técnico. Dice, ¿qué tipo de acetato utilizas para los materiales como los de los cuentos? Porque dice que ella tiene hecho algunas, pero que al final se emborrona. Sí. Cuando lo manipulan mucho, con el sudor de las manitas. Vale, os explico. Existen acetatos de mala calidad, como podéis encontrar en los bazares, que cuando imprimáis sale borroso, no nítido, no se seca, y acetatos de buena calidad
que podéis encontrar en Amazon. Yo tengo en mi página web un link a Amazon con todos los materiales que recomiendo por si quieren echarle un ojo para tener ideas, y sobre todo hay un apartado de materiales DAI de donde pues están los recursos que podemos hacer como material base, ¿no? Que va a ser todo más low cost. Entonces, el acetato de buena calidad ya te sale por su cara impreso, todo nítido, y aún así, aunque sea de buena calidad, siempre hay que plastificar. El acetato, las fundas separadoras de colores, todo lo que hagamos. Muy bien. Preguntan también varios que si la mesa, la forma, tiene que ser siempre cuadrada, que si no, puede ser circular, puede ser rectangular. Sí, yo tengo un panel circular también de la marca Ticket, aparte de estas dos, y otro panel rectangular de Miniland. O sea, yo tengo 4 mesas y cajas de luz más todas las que he tenido y me gustan todas por diferentes momentos y diferentes usos. El panel circular está el de 50 centímetros, que es el pequeñito que ha tenido mi hijo para él solo, y el grande te vale para más niños a la vez. Ahí ya podrían estar 4 o 5 porque tienes diferentes lados para entrar todos desde diferentes ángulos. Entonces también es buena solución los paneles circulares. Fantástico. Ya sé que has estado diciendo que es importante el reciclado y tal, pero les sigue interesando cuánto cuesta una mesa de luz. Y me lo preguntan varias veces y por eso es que te lo hago. La pregunta. Vale, las mesas de luz, como he dicho, se pueden hacer por uno mismo comprando las cajas de LED, reutilizando una caja de vino, o puedes encargarlo a artesanos que las fabrican. Aquí el rango de precios es bestial. ¿Por qué? Porque depende de si te compras la caja de luz así, perdonad, te la compras mucho más grande. Si traen LEDs RGB, que el tono del blanco va a ser azulado porque hacen la mezcla del rojo, del verde y del azul, o si te compras los LEDs que son mejores, RGB White, la W de blanco, que el blanco va a ser un blanco puro. Entonces, de 50 euros para arriba, una mesa o caja de luz en condiciones, o un panel de luz, que también son igual de válidos. Y también preguntan que si hay algún lugar que recomiendes para poder adquirirla. A ver, es que yo, como os he dicho, no vendo y no me llevo comisión, esa es la pena. Voy a empezar a pedir a las empresas, pero os voy a decir las que yo he tenido y las que yo uso y veo que son de calidad y seguras. Esta que tenéis aquí es la mesa de luz de doble sistema, es decir, tiene también luz negra si la quisiera activar, pero como estamos a plena luz del día no se vería. Tiene luz negra y mesa de luz y normal con el cambio de colores, ¿no? Que podemos irla cambiando. De LEDs RGB White de Mi Mesa Mágica, que es una artesana que es amiga mía, entonces la recomiendo por la amistad y porque hizo mis formaciones de mi escuela online antes de emprender. Quiso María, mira, me parece que por aquí puedo encontrar, pero quiero saber cómo usarlas bien. Tenéis luego la táctil de Caribó, que ha sido desarrollada con profesores de pedagogía terapeuta, especialmente para niños de autismo, aunque ya os digo que con otro tipo de niños neurotípicos es igual de fascinante su uso. Tenéis los paneles de Ticket que vienen del Reino Unido y por ser importados valen mucho más, y los paneles de Miniland que son fabricados aquí en Alicante y son de buena calidad, seguros, pasan también sus controles, y yo también es el que uso en mis formaciones, mi panel rectangular de A3 de Miniland. Muchas gracias, María. Lo último que piden muchas compañeras y compañeros es que vuelvas a repetir tu página web, tu blog y que vuelvas a repetir el título de tu libro. Entonces, además de repetirlo, si te parece ahora, cuando termine tu ponencia, pues lo puedes escribir en el chat para que no haya confusiones, aunque yo voy a compartir tu ponencia también y me imagino que ahí al final vendrá toda esta información, ¿verdad? Sí, pueden encontrarme Educar en la Luz, todo junto, o sea, www.educarenlaluz.com. Esa es la página web donde está la escuela online, el blog con artículos de Reggio Emilia gratuitos, y también de Snoezelen, que es lo de las aulas multisensoriales que se empieza a escuchar. También estoy capacitada para hacer formaciones sobre eso. Y en redes sociales igual, Educar en la Luz en todas las redes habidas y por haber.
Los libros míos, aquí están mis 2 hijitos de papel, el pedagógico para adultos, para formarnos en la mesa de luz, y el cuento infantil, donde se refleja todos estos valores, y también hay una parte de mensaje para el adulto de la transformación que sufrimos al conocer estas pedagogías, ¿no? Que es un poco vaciar la mochila que traíamos y hacerlo diferente. Pero es maravilloso por lo que los niños disfrutan. Al final se trata de eso, de compartir momentos y experiencias que te digan, que las recuerden y que te den las gracias.